Bienvenidos a un nuevo video sobre el software SCAFI. El día de hoy lo que vamos a conversar y presentar es básicamente nuestra aplicación local. Dentro de Offixa como empresa, SCAFI se divide en una aplicación local y en una versión web. ¿Cuál es la diferencia? Es básicamente la forma de conexión, la forma de trabajar y en dónde se instala. Los reportes son los mismos, la información que genera es la misma, con la gran diferencia de que la versión web simplemente se requiere de un navegador por internet y obviamente una conexión a internet, mientras que esta aplicación local funciona con el único requisito que tengan una computadora bajo ambiente Windows. Llámese una computadora independiente, laptop, desktop, de escritorio, o bien podemos hacer también una instalación en un servidor con varias terminales. Llámese servidor a una computadora en la que podemos compartir inclusive de una manera sencilla las carpetas compartidas, valga la redundancia, y ya con eso ustedes pueden tener el acceso de estas N cantidad de terminales que van a acceder a su servidor. El servidor como tal, insisto, requiere una computadora que funcione bajo ambiente Windows. Esa es la única exigencia. No funciona en Mac, no funciona por internet, funciona localmente. Significa también de que una vez esa computadora, que es una terminal, ustedes la desconectan de la red o quieren acceder a este sistema fuera de las terminales habilitadas para acceder al sistema, esto no es posible, ya que la lógica o la intención de crear esta aplicación es para que funcione de una forma local. La segunda observación inicial que hay que tomar en cuenta, y es muy importante, es que todo el tema de facturación, la parte de factura electrónica, FEL, como se le quiera denominar, para empresas que tienen o desean un control de inventarios, el proceso de facturación, un control de cuentas por cobrar, un control de cuentas por pagar, todo eso no es posible con la versión local, ya que eso solo funciona con nuestra versión web por todo el tema de certificadores, agencia virtual y demás. Significa por ende que si su necesidad incluye o pasa su requerimiento por el hecho de tener que integrarse a una factura electrónica, tener que integrarse a un proceso de facturación, control de clientes o proveedores, esta versión no es para ustedes. Que definitivamente alguna empresa me pueda decir, nos pueda consultar, lo puedo usar de manera local para controlar mis clientes como un outsourcing contable, por ejemplo, pues definitivamente con una cuenta contable adicional definida dentro del sistema y para efectos puramente contables, es posible. Sin embargo, si pretenden un reporte, llamémosle un balance de antigüedad de saldos, una antigüedad de clientes, un historial de compras y ventas realizadas hacia un cliente, más bien ventas y pagos, por poner un ejemplo del lado de clientes, del lado de proveedores, serían los pagos que uno hace y las compras que uno hace, todo eso, ese histórico o ese movimiento o esa antigüedad de ambas vías de cloud de clientes y de proveedores, eso no es posible con esta versión. Entonces, haciendo la aclaración inicial y de la forma en la que opera el sistema SCAFI en su versión local, procederé a explicarles una por una de cada opción alternativa que trabajamos actualmente dentro de SCAFI, ¿sí? Alguien también nos decía, nos consulta, nos preguntan en todo esto qué diferencia hay en la presentación entre la versión web y la versión local. Son presentaciones diferentes. Sin embargo, si hablamos a nivel de reportes, un estado financiero, un balance general, un estado de resultados, un balance de saldos, libros de compras, libros de ventas, conciliaciones bancarias, etcétera, es la misma lógica. Que para poder generar cada reporte hay que entrar al sistema y poderlo generar como tal
volverlo un PDF, por ejemplo, o un Excel para poderlo compartir con alguien más fuera de la red local, eso es parte de las condiciones con la versión actual, la que vamos a platicar. La versión web no, la versión web yo puedo compartir vínculos desde un reporte y desde ahí poder llegar al máximo nivel de detalle. Pero insisto, son las pequeñas grandes diferencias entre una versión y otra y que nos interesa aclarar a todos los que ven este video para efectos de saber las limitantes, restricciones o características que una versión difiere de la otra. Si usted lo que desea es ver la versión local, lo invitamos a que pueda trabajar con la versión web dentro del link, dentro de este video. En la parte inferior se dejan los links o los accesos a las diferentes versiones que contamos. En este momento vamos a hablar de la versión local y todos y cada uno de los módulos que comprenden dicha versión. Iniciamos, ¿sí? Primera característica, el sistema como tal, al instalarse, tiene la capacidad de identificar las empresas que ustedes deseen trabajar. La licencia aquí, al momento que ustedes solicitan un presupuesto, una cotización a Ofixa, se les va a identificar por esa cantidad de empresas, ¿sí? Significa que si alguien es una oficina contable, por ejemplo, puede tener 50 empresas. Si es para una empresa comercial, pues podría tener una única empresa. Se puede manejar todo eso, así es, bajo un solo costo, sí. ¿Qué difiere con la versión web? Nuevamente, que en la versión web hay una mensualidad, usted tiene que mantener activo su servidor, su página web, tiene que tener ese acceso para que pueda consultarlo cualquier usuario de cualquier punto. Mientras que la versión local no, en la versión local solo existe un pago único de instalación en el cual se implementa, se capacita, todo eso está incluido en esa parte inicial. Sin embargo, se le llama pago por evento. ¿En qué momento hay costos adicionales si yo solo pago una vez la adquisición de mi sistema? Aquí ya no existe la mensualidad. Pero si, por ejemplo, en el transcurso del tiempo se requiere por algún cambio de ley, por ejemplo, hay que actualizar el sistema, ahí es donde el cliente debe de hacer un pago adicional por esa actualización del sistema. O dos, puede ser de que requieran una capacitación adicional a la inicial en el sistema, cualquier asesoría, cualquier capacitación como tal, eso tiene un costo adicional. Aquí se paga cada vez que usted requiere el soporte y la asistencia de Ofixa en cualquier situación de su sistema. En condiciones normales tenemos clientes que mientras la ley no cambia y internamente entre ustedes o a través de un video de estos se vuelven a capacitar, no tienen necesidad de gastar absolutamente nada extra. Bien, en este caso vamos a hablar de la parte inicial del sistema y cómo se presenta todo esto del software. Usuarios. La primera pregunta, ¿cuántos usuarios puedo tener? Ilimitado, no existe ninguna restricción, el sistema no limita, el valor de su inversión de su sistema no va en función de los usuarios, por lo tanto pueden crear todos los usuarios que ustedes deseen sin ningún inconveniente para cada una de todas las empresas que van a trabajar. En este primer video vamos a hablar de las generalidades sin importar el módulo al que ustedes se quieran referir. Esta parte es la básica, la elemental con la que vamos a trabajar toda la aplicación local y que independientemente de los módulos que ustedes requieran consultar o ver en esta presentación, vamos a trabajar ahorita la parte principal o medular. ¿A qué nos referimos? Hablábamos de los usuarios. ¿Alguna limitante de usuarios? No, yo puedo crear acá todos los usuarios que yo crea, convenientes simplemente con esta barra de navegación. Esta barra de navegación es la que utiliza todo el sistema. Yo aquí puedo agregar un usuario, puedo eliminarlo, anularlo, volver a configurar alguno que ya tengo. ¿Cómo funciona esta asignación de derechos y restricciones? Muy sencillo. Ustedes toman aquí cada uno de las opciones que tiene el sistema y simplemente con presionar un clic del mouse activamos la operación o desactivamos esa operación. Es muy sencillo, muy visual,
muy práctico para efectos de que el usuario sea el que decida a qué opciones le voy a dar acceso, a qué módulos le puedo dar acceso en función de cada una de esas características que ustedes quieran trabajar con el sistema SCAFI. Bien. ¿Qué otra observación debemos de tener acá? Pues simplemente el sistema, cada vez que nosotros detectamos, nos movemos, modificamos algo, pues siempre les va a consultar si desea guardar su información. Acá pues tenemos la opción de los usuarios, que es lo medular. Usualmente este sistema, la verificación local, ayuda a todo el control contable, toda la parte en una visita de la administración tributaria, por control interno, por empresas que van y dan sus servicios de outsourcing. Y entonces tenemos que hablar de lo medular del sistema, que son los catálogos, la nomenclatura. ¿Qué tipo de empresa es en la que vamos a trabajar? El sistema les puede brindar un modelo de nomenclatura que es con el cual se empieza a trabajar toda esta parte del sistema. Obviamente vamos a entrar a detalle al catálogo cuando ya estemos hablando específicamente del módulo contable, por así decir, pero acá lo que pretendo es dejar la inquietud de que existen ese modelo de nomenclaturas, existe un catálogo dependiendo del tipo de empresa al que se le va a implementar SCAFI. Simplemente es una guía, una sugerencia donde se da la estructura y la lógica que debe de utilizar a la hora de trabajar con SCAFI y la forma en la que se diseña el catálogo contable. ¿Qué es la otra parte medular y principal del sistema? Es la opción de empresas. Esto es la base de todo. Acá es donde ustedes van a decirle al sistema el nombre de su empresa, el porcentaje de IVA con el que vamos a trabajar. Si el IVA cambia, pues ustedes lo pueden cambiar. Ahí ya no entra aquel efecto que mencionaba hace un momento, en el cual cualquier cambio de ley. Nos referimos a cambios que cambien, valga la redundancia, la estructura de los reportes o la información a presentar. Si son porcentajes, eso ustedes lo pueden cambiar. Tenemos este botón de habilitar el verificador de NIT, que significa que a pesar de que es un sistema que no funciona a través de internet, sino que es una aplicación local, el sistema tiene la característica y la particularidad de poder verificar que ese NIT que se está creando para efectos del libro de compras o ventas de IVA sea único y correcto. ¿Cómo funciona si no está conectado hacia la SAT, si no tenemos acceso a la base de datos de los contribuyentes? Simplemente el algoritmo que está en la administración tributaria es el mismo que utilizamos dentro del sistema. Eso nos permite verificar que el NIT sea correcto. Ya posterior que el NIT es correcto, ya el usuario registra el nombre y los datos generales del contribuyente para efectos de su registro dentro del sistema. Bien, ¿qué más tenemos? El nombre, dirección, teléfono, NIT en sí de la empresa nuestra, de la que ustedes están configurando, datos generales, la razón social, es lo mismo que el nombre comercial, el nombre de la persona que firma como representante legal, apoderado o propietario, como ustedes lo quieran identificar, al mismo tiempo el número del contador y el nombre de contador. ¿Por qué? Porque el sistema genera estados financieros certificados ante la administración tributaria y esta información es básica para poder ayudarles en dicha impresión y presentación dentro de sus libros contables. Por eso solicita esa información. La llave principal de todo el sistema es esto: fecha del periodo abierto y fecha a trabajar. ¿Qué queremos decir con esto? SCAFI no necesita ningún proceso de cierre, no hay que actualizar saldos, no debe de pasar saldos de un mes a otro, no existe nada más que identificar su periodo contable, en este caso de enero a diciembre de 2023, que es el periodo anual en el que vamos a trabajar, con el que vamos a registrar todas nuestras operaciones. Pero ese es mi periodo contable. Aparte tenemos las fechas de trabajar. ¿Qué significa? Yo puedo bloquear, no es que sea un proceso de cierre, simplemente por seguridad del usuario bloquea y, por ejemplo, tenemos el acceso o tenemos que presentar más bien ante la administración tributaria estados financieros trimestrales y ahorita estamos en el mes de julio y por ende pues yo ya no necesito que nadie me modifique la información de enero a junio. Con esto que acabamos de ver en su pantalla, ustedes están bloqueando. Significa que puedo sacar reportes, puedo ver estados financieros, puedo consultar cualquier información de cualquier mes que esté dentro del periodo contable identificado. Sin embargo, anular, modificar,
alterar partidas, libro de compras, bancos, dependerá de los módulos que ustedes tengan. No va a ser posible del mes de enero a junio porque el bloqueo que tenemos acá significa que vamos a empezar a trabajar de julio a diciembre. No, yo estoy consciente del riesgo, pero estoy actualizando mi contabilidad de este cliente. Entonces lo que hacemos es que dejamos el periodo contable completo para que podamos operar todos los meses sin ningún problema. Todo esto depende de ustedes como usuarios a la hora de configurar su sistema, ¿sí? Entonces, esta es la parte medular dentro de la empresa. Luego pues tenemos datos generales que hay que identificar. Esto pues lo vamos a ir viendo en función de los módulos que ustedes puedan ir requiriendo. Ahorita dejamos esta parte del mantenimiento de empresas en lo elemental, en lo básico, en lo que todas y cada una de las empresas deben de configurarse independientemente del módulo al que estén haciendo referencia. ¿Qué otras situaciones principales deben de configurar en el sistema? La opción de hacer un backup. Esta opción de backup simplemente le permite a ustedes como usuarios poder realizar una copia de seguridad en algún medio que ustedes tengan identificado dentro de su computadora sin ningún problema y generan su backup, o bien pueden restaurar un backup si al día a futuro ustedes requieren alguna información en particular que deseen restablecer. Adicional a eso, pues también tenemos la opción de poder exportar toda la información de todas las bases de datos del sistema, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Son las partes medulares que se pueden trabajar dentro del SCAFI. Posterior a este video, ya van a ver ustedes en su listado de opciones a que puedan consultar. Vamos a entrar a los módulos en particular, pero este es el básico, el elemental, con el que arrancamos la presentación sobre el sistema SCAFI en su versión local. A continuación, siguiendo con la parte inicial de la presentación de SCAFI en su versión local, vamos a hablar en este video lo que respecta al plan contador. Plan contador para nosotros se refiere a lo básico, a lo elemental, al mínimo que hemos considerado que debería de tener cualquier tipo de entidad, ya sea comercial, industrial, de servicios, financiera, etcétera, ya que hasta los emprendedores podrían requerir todo este tipo de módulos para tener el control, insisto, mínimo, básico, elemental, que hemos detectado a través de los años y a través de la experiencia, que son los que le podrían servir para tanto control interno como para efectos de tributación, de pago de impuestos, de visitas de la administración tributaria, como ustedes le quieran denominar, sin ningún inconveniente, con los módulos de contabilidad, módulo de bancos y módulo del IVA. Entonces, vamos a entrar de lleno sobre estos tres módulos que, insisto, es lo que denominamos nuestro plan contador. Bien, ya en la parte previa pudimos hablar sobre la configuración inicial de todo el sistema independientemente del módulo al que nos referimos. Sin embargo, en este que vamos a trabajar, contabilidad, bancos e IVA, hay una parte que debemos de configurar del lado del mantenimiento de empresas en la opción de bancos, que es donde nosotros vamos a identificar y a decirle al sistema un par de situaciones. Primero, identifiquemos qué es lo que nosotros queremos que el sistema identifique a la hora de pasar al mayor de la contabilidad, a la hora que se registren nuestros libros contables en cada operación de bancos. Yo necesito de que en el mayor de toda la partida de bancos, llámese depósitos, cheque, nota de débito, nota de crédito, pues me aparezca el concepto que hayamos identificado, registrado en su momento. Pero eso es para toda la partida contable. Sin embargo, en la cuenta de banco nos hemos topado que hay diferentes criterios y por ende SCAFI se lo solicita, y aquí podríamos, por ejemplo, suponer que yo requiero el nombre, a nombre de quien emitió el cheque o recibí el depósito, nota de débito, nota de crédito. Entonces lo vamos a identificar acá.
Lo otro medular es la impresión de los documentos de distinta fecha en una misma póliza. ¿A qué nos queremos referir? Si ustedes tienen una costumbre de que la póliza, llamémosle póliza al grupo de partidas que se agrupan bajo algún criterio en particular, dependiendo del contador, podemos permitirle al sistema que las partidas de esa póliza pueden ser de diferente fecha o no. Eso es a través de este botón. Con uno en este momento lo desactivé y acá lo vuelvo a activar. El caso primordial de bancos es esto que estamos mencionando a continuación. ¿Sí? Bien, ya lo tenemos identificado, ya lo tenemos claro, entonces ya podemos trabajar con todo lo que tenemos que ver con bancos, contabilidad y libros de IVA. Bien, configurada esa parte, que es la siguiente parte que debemos de configurar a nivel de estos tres módulos. Definitivamente lo medular y lo principal es dentro del módulo de contabilidad venir e identificar el catálogo de cuentas que vamos a utilizar. En el video previo hablábamos de los catálogos dependiendo del tipo de empresa en el que estemos trabajando. Sin embargo, acá ya hablamos de la nomenclatura propia de la empresa con la que vamos a registrar el sistema. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Vean ustedes, el sistema trae guiones, cada guión es el que identifica un nivel. En la práctica, por experiencia, presentamos de esta manera que sabemos que son 5 niveles o 7 dígitos. ¿Puedo usar 8 dígitos? Sí, puede utilizar 8 dígitos. ¿Puedo utilizar menos niveles? Puede utilizar menos niveles. Eso sí, tiene que ser una estructura completa. No podemos utilizar a nivel de cuentas de activo 4 niveles y a nivel de cuentas de pasivo 5 niveles, por ejemplo. Todo tiene que llevar un mismo estándar. ¿Qué es lo que utilizamos en cada una de las cuentas que trabajamos? Tomen en consideración como primer punto que la primera nomenclatura, en el momento que ustedes adquieren SCAG en la implementación, lo primero que hacemos es trabajar con la lógica, el criterio y el estilo que utilizamos para esta creación de cuentas. No significa que ustedes no puedan crear cuentas, van a poder crearlos, pero la primera empresa que se implementa la hacemos de la mano juntamente con ustedes para poder garantizar que tienen claro el criterio y de ahí en adelante puedan crear las cuentas que deseen. ¿Por qué? Porque no es solo de crear la cuenta, asignarle códigos y poner un nombre. Tenemos que identificar si es una cuenta de concentración o de detalle. La de detalle es donde vamos a aplicar transacciones contables y la cuenta de concentración o acumulativa es donde se van a reflejar los saldos de N cuentas de detalle. Eso dependerá de qué cuenta estemos trabajando. En este ejemplo, pues, porque la cuenta del IVA, pero esto es una cuenta principal, vean cómo va cambiando toda la presentación. ¿Qué es lo otro que debemos identificar? Esto. ¿A qué lo vamos a integrar? ¿A qué módulo lo vamos a afectar? Bueno, lo que sucede es de que yo adquirí el módulo del libro de compras y ventas del IVA, pues solo van a tener acceso a estos dos botones. Si adquirimos los demás módulos, ustedes pueden visualizar y van a aparecerle habilitado para poder integrar. Entonces acá es donde ya empezamos a configurar. En este momento, la parte medular es identificar la cuenta del IVA y que, como su nombre lo indica, en mi ejemplo, ustedes pueden ver que digo IVA por cobrar, pero si yo por acá vengo y lo identifico que lo voy a integrar al módulo de IVA por pagar, pues tenemos la seguridad y la certeza que va a ser todo lo contrario a lo que esperamos. Entonces, por eso es primordial que tengamos claro que, cómo y cuándo se va a integrar a qué tipo de módulos. En este caso, hablando de la contabilidad de bancos e IVA, nos vamos a enfocar a que puedo tener varias cuentas de IVA por cobrar. ¿Sí? Si ustedes manejan sucursales, la misma administración tributaria nos da la facilidad de tener que registrar sus compras y ventas separadas por cada sucursal. Entonces puedo tener varias cuentas de IVA sin ningún inconveniente. Ustedes lo pueden tener y van a crear N sucursales, o quieren separar el IVA de IVA por cobrar de las locales de las importaciones, también lo pueden hacer identificando esto en el módulo. ¿Todo debe de llevar algún módulo en particular? No, dependerá de la cuenta que ustedes estén utilizando. Habrán cuentas que no necesitan integrarse a ningún módulo como tal. Pero vean, esta es
la estructura que nosotros recomendamos o utilizamos en la mayoría de empresas. Sin embargo, también todo esto es cuestión de criterio, por ende los nombres pueden ir cambiando, los niveles se pueden adecuar, solo es de tener un mismo criterio a aplicar en todo SCAFI y el sistema les va a dar sus estados financieros sin ningún inconveniente. Bien, entonces ya tenemos configurada la empresa, ya identificamos las cuentas contables, ya tenemos el catálogo correcto, significa que ya podemos trabajar con todo el sistema sin ningún inconveniente. Bien, regresamos a la pantalla inicial. ¿Cómo es que vamos a trabajar esto? Para efectos de presentación, para efectos de explicación de este video, voy a partir con la información desde el módulo de bancos para que vean cómo es la lógica y cómo es que SCAFI con una sola operación les permite a ustedes integrar absolutamente todo. ¿A qué me refiero con todo? Que en el momento que registremos una operación, llámese cheque, depósito, lo que sea dentro del módulo de bancos, va a rebajar su saldo de bancos, va a afectar su conciliación bancaria, va a afectar su libro de compras o ventas del IVA, depende de la operación que sea, y eso automáticamente genera una partida en su contabilidad. Significa que yo en el momento que autorice esa transacción bancaria, toda mi contabilidad, mi IVA y conciliaciones inclusive va a estar actualizado sin ningún problema. Por ende, vamos a hacer la presentación de este video en función de ese registro para que capten la lógica y cuál es el criterio de todo el sistema. Como mencionábamos hace un momento, el sistema no necesita ningún proceso de cierre, no necesita ninguna actualización, todo es totalmente en línea, totalmente transparente en cuanto a todas las terminales o la única computadora en la que estén trabajando. Da lo mismo, a eso nos referimos en línea, que se sincroniza, que es automático y no necesita ningún proceso adicional para poder generar, en este caso, estamos hablando del plan contador, me estoy cerrando específicamente a los módulos de contabilidad, bancos e IVA. Bien, vamos al módulo de bancos, que es entonces lo primero que tenemos que hacer en el módulo de bancos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear nuestras chequeras. Llámese chequera a la cuenta bancaria, no en sí al talonario físico como estamos acostumbrados, sino realmente chequera es cuántas cuentas bancarias puedo tener. Puedo tener hasta 99 cuentas bancarias por cada empresa. Cada empresa le voy a asignar la cuenta contable con la que voy a vincular que todas las operaciones que pasen por esta chequera o cuenta bancaria van a estar vinculadas a esta cuenta contable, donde hay un número correlativo, hay un cheque inicial y un cheque final, para, como su nombre lo indica, los cheques que vamos a trabajar. Si por el contrario utilizamos depósitos, notas de débito, notas de crédito, transferencias, como ustedes se lo quieran denominar, ese número pues será aleatorio y es el que el banco les va a asignar dependiendo de la operación que vayan a registrar. Entonces, por eso es de que el correlativo solo lo pide por cheques, porque es en el momento que nos entregan los talonarios, aquí es donde identificamos el número inicial y el número final, porque ya el software es el que les va a llevar el correlativo automático. Un concepto, el número de cuenta para efectos de descripción y la moneda en la que vamos a trabajar cada una de esas chequeras. Perfecto, entonces ya tenemos creada nuestra chequera, ya la creamos como cuenta bancaria. Sin embargo, hay una condición adicional que se llama formato. Este formato no es más que permitirle a ustedes como usuarios, una vez creada esa chequera, ustedes pueden venir a editar el formato. Quiere decir de que el sistema tiene la facilidad de poder, al lado del usuario, configurar la impresión. Si este sistema lo van a utilizar para su propia empresa, no para efectos de un outsourcing contable, porque ahí se entiende de que cuando hablamos de un despacho de auditoría, emprendimiento, lo que sea, pero donde la contabilidad es externa, pues ya esa información ya viene después de un tiempo, mientras que cuando es directo para la empresa yo sí puedo requerir que imprima el cheque voucher, no importa si es un cheque continuo, si lo que quieren es como soporte en una hoja en blanco, indistintamente de la forma en la que quieran utilizar estos formatos, el sistema le permite que usted como usuario, por ejemplo, es no negociable, yo lo estoy moviendo aquí con el mouse, me interesa por acá, el número de cheque no me gusta ahí, lo quiero abajo, a nombre de quién va a salir, lo puedo poner por acá. Y si por ejemplo ustedes me dicen, mire, pero yo lo que pasa es de que necesitaría
de que aquí me permitiera poder cambiar alguna condición en particular, sí lo pueden hacer. Nosotros aquí podríamos agregar un texto, si ustedes quieren poner un texto en particular, en cualquier operación, en cualquier más bien, posición dentro de un cheque como tal, lo pueden utilizar, que el sistema se los va a aceptar, no les va a dar ningún problema, y ustedes pueden ir cambiando inclusive hasta el tamaño de la letra, la alineación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es una opción que facilita al usuario que no dependa de Ofixa y que pueda trabajar sus formatos de todas las cuentas bancarias que requiera. ¿Qué es la otra parte medular después de generar los cheques, después de generar chequeras, de los formatos? Es la seguridad. Aquí es donde ustedes van a tener que trabajar. En la seguridad inicial, cuando hablábamos al principio del video, hablábamos de la seguridad de crear usuarios para efectos de asignar módulos. Luego que ese usuario ya está creado, entonces ahora dentro de cada módulo le decimos a qué opciones va a tener acceso y qué sí puede consultar y qué no. De la misma manera como hemos hablado previamente, con un chequecito lo activo, con un chequecito lo desactivo, y así de sencillo. Para el usuario es totalmente invisible si así fuera el caso, ¿sí? Aparte de eso, de identificar los menús, también podrían trabajar y decidir a qué cuenta bancaria le van a dar acceso, si es que es a todas o solo algunas. La misma lógica, un botoncito activa, con otro se va desactivando, ¿sí? Entonces, esta es la forma de asignar la seguridad, no solo para el módulo de banco, sino para cualquier módulo. Pero aprovechando que empezamos con este módulo, hago la salvedad de la seguridad. Bien, entonces, si ya tenemos la cuenta bancaria, ya tenemos el formato, sabemos a qué va a tener acceso cada usuario, pues lo que vamos a hacer ahora es hablar de las operaciones. En este momento vamos a inventarnos, para efectos de este video, una transacción de compras para que vean cómo se relaciona el libro de compras, bancos, estados financieros y todo con una sola operación. Escogemos la chequera con la que vamos a trabajar, cuenta bancaria, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar una contraseña de pago, vamos a ingresar un cheque, nota de débito, nota de crédito, depósito. Vamos a hacer la conciliación bancaria. Definitivamente se puede hacer, pero para eso, ojo, primero, si son cheques, tenemos que identificar qué cheques nos da el estado de cuenta bancario, la entidad bancaria les envía, o lo ven por internet y saben cuáles son los cheques cobrados, para que por diferencia el sistema sepa qué cheques están en circulación y cuáles ya fueron cobrados, y pueda tener un cuadro completo de conciliación bancaria. En este momento, como me interesa poder presentar la conciliación bancaria, voy a inventarme un cheque para efectos de poder tener el ciclo completo dentro del módulo de banco, ¿sí? Lo primero que identificamos es el periodo que vamos a consultar. A mí me interesa consultar al mes de enero 2023. No me interesaba enero, a mí me interesa el mes de marzo 2023. Si se dan cuenta, yo puedo cambiar acá sin ningún inconveniente el mes, el periodo en el que estemos trabajando, que el sistema simplemente les va a ir enseñando por filtro en función de esas fechas que ustedes identifiquen, ¿sí? En este momento, pues me interesa para efectos de presentación trabajar algo del mes de julio, por ejemplo. Entonces nos vamos a inventar acá una operación del 17 de junio, pero del año 2023, porque en este caso, pues yo lo que tengo habilitado es mi periodo 2023. Estoy actualizando una contabilidad, estoy en el periodo 2023, perfecto, ningún inconveniente, podemos trabajarlo, que no les va a afectar en nada. Cuando tenemos un complemento de centros de costo, el sistema les exige cuál es el centro de costo en el que van a afectar. Si ustedes no adquieren ese complemento, pues esto es un botoncito más de default que no les afecta. Si necesitan ampliación sobre esto, pues ya no vamos a ir al video de centros de costo, donde ustedes pueden consultar toda la información y ver la lógica de cómo funciona dicho complemento. ¿Por qué? Porque este complemento se va a pegar al módulo de contabilidad, al módulo de bancos, al módulo de activos fijos, inclusive presupuestos. Por eso se explica en otro video por separado. Si vamos con el módulo de bancos, utilizamos no negociable, a veces sí, a veces no, dependerá de eso. Ustedes van identificando acá con un chequecito. Vamos a inventarnos por acá una transacción. Dijimos que, perdón, estábamos hablando que íbamos a trabajar julio, así que vamos a trabajar acá julio.
Y lo que vamos a identificar es a nombre de quién vamos a hacer este cheque. Preguntémonos esto y resulta que es el pago de honorarios por alguna asesoría con algún abogado y le vamos a poner al nombre del cheque asesores legales S.A. ¿Sí? Tenemos una factura en nuestro poder, la cual identifica que debemos de hacer un pago de 1,120 quetzales. ¿Por qué concepto? Por el pago de honorarios legales por esos servicios prestados en el mes de junio de 2023, por ejemplo. ¿Sí? En ese momento, pues nosotros hemos llenado toda la parte superior, toda la parte que tiene que ver con la impresión básica de cualquier documento bancario. Sin embargo, el sistema en el momento que reconoce eso, vean ustedes, ya genera esta parte inferior donde abona la cuenta de banco bajo el nombre de a quien estoy generando el cheque por el valor líquido de 1,120. Nos está obligando a una partida contable. Si la partida está descuadrada, si no hay partida, el sistema no va a dejar que ustedes impriman o actualicen o autoricen esta transacción bancaria. Entonces, no puedo trabajar bancos aparte del IVA y aparte de la contabilidad, no. El sistema los obliga a que tengan que identificar transacción por transacción con su debida partida contable para mantener la integridad de todo el sistema y les dé todos los reportes que ustedes puedan requerir en cualquier momento. En este momento yo tengo la factura, no me sé la nomenclatura, la voy a buscar por acá y me interesa tocar la cuenta del IVA porque vamos a vincular el IVA, el gasto, la contabilidad por completo. En el momento que tocamos esa cuenta, como ya tengo una nomenclatura previamente configurada y bien establecida, el sistema les da un mensaje que dice les voy a agregar, les voy a afectar el módulo del IVA. Y venimos nosotros y en ese momento al aceptarlo, el sistema desaparece el documento bancario y les va a exigir todos y cada uno de los datos que ustedes requieren para efectos del libro de compras. Esto que ustedes ven acá es toda la información que requerimos para la impresión de nuestro libro de IVA. ¿Qué documento es el que tenemos? Identificamos un número. ¿Qué tipo de documento? Como ustedes le quieran llamar. Tenemos la factura de compra papel y la factura electrónica, por hacer alguna separación. Si no lo identifican o no lo quieren, todo se va bajo el mismo documento. Esto es totalmente configurable por el usuario. Referencia, pues le vamos a poner acá que es el pago de honorarios a los abogados. ¿Por qué si yo ya identifiqué el concepto, por qué me lo vuelve a solicitar? Imagínense que esto fuera una transacción para una liquidación de caja chica. Podríamos tener varias facturas de diferentes conceptos a diferentes cuentas de gasto, por ejemplo, y el sistema tiene la particularidad de poder distribuir eso de una manera automática. Por eso pide esa referencia. Bien, ¿qué es lo otro? 17 de julio 2023. En este momento, cuando vemos esta configuración, el sistema trae por default, pero igual lo puede modificar el usuario en el mantenimiento de empresas, el periodo que permite o cuántos meses es lo que valida SCAFI. En este momento es de 2. Significa que si estoy trabajando julio, yo podría estar trabajando una factura del mes de mayo, junio o julio. ¿Sí? Yo puedo venir aquí y ponerle que esta factura la recibimos el 10 de junio y ahora la estamos registrando en nuestra contabilidad. Número de serie, lo que nos asigna el certificador, la parte FEL ante la administración tributaria, aquí es donde lo vamos identificando, y aquí viene lo medular, cuenta de gasto. ¿A qué cuenta de gasto vamos a identificar este pago de honorarios? La misma lógica, no me sé las cuentas, las puedo buscar. Por acá encontré ya mis honorarios profesionales, si me sé el código, si me sé el nombre, lo que ustedes tengan, y aquí lo podemos ir filtrando. Yo en este caso tengo claro que son honorarios profesionales, así que le decimos sistema, esta factura tiene que ver con esos honorarios. Centro de costo, como les mencioné previamente, pues simplemente ahorita lo vamos a obviar y aquí viene la parte del NET. Si el NET ya existe, lo podemos identificar desde acá, pero si no, también lo podríamos crear, dependerá de cada uno. Aquí es donde entra esa opción de validar el NIT. Insisto, el sistema no está conectado a la SAT, a la administración tributaria,
No tiene la base de datos de contribuyentes, pero sí tiene ese algoritmo que permite el cálculo del NIT, del proveedor al que vamos a registrar, ¿sí? En este momento, pues voy a buscar algún NIT que tenga por acá, simplemente para efectos de poder trabajar en la operación que estoy con ustedes en este momento identificando. Si tiene que ver con IDP, podemos identificar el IDP, sí, el impuesto a la distribución del petróleo, hay que identificar los galones por gasolina y ya con eso el sistema hace la distribución de lo grabado y de lo exento. En este momento, como no vamos a tocar nada del IDP, lo vamos a obviar, pero sepa que el sistema tiene la particularidad de separar lo exento de lo grabado en función de esos galones. Esto es mercadería o servicio, está exento o está grabado. En este momento tenemos configurado el sistema que está grabado con el 12%, sabemos que es un servicio y lo ponemos con el valor incluido del IVA. El sistema se encarga de distribuir, separar el IVA, separar el subtotal, clasificarlo en su mercadería o servicio, su grabada y al final tenemos el total del documento, que es toda, absolutamente la información que requerimos para efectos de nuestros libros de compras. Para este momento vamos a dejarlo acá porque voy a trabajar una sola factura. Puedo seguir agregando más facturas, las que usted desee, sin ninguna limitante, suponiendo que es una caja chica o bien son viáticos y hay diferentes gastos, ustedes pueden crear N cantidad de facturas. En mi caso, en este ejemplo, en esta presentación, no voy a hacer sobre una factura, pero que les quede clara la lógica del sistema. Cuando yo salgo de ese registro auxiliar del IVA, regreso a mi ventana donde habíamos previamente ingresado a la opción de cheques. En este momento, si ustedes se dan cuenta, tenemos el concepto, tenemos el valor del IVA y simplemente con seguir presionando Enter, el sistema les arma la partida contable con la cuenta del gasto que hayan previamente identificado cuando registraron el IVA y les trae el subtotal. Significa que esta partida ya está cuadrada, ya tiene toda la información y por ende, como la partida está cuadrada, yo ya puedo imprimir mi cheque, que significa actualizar a mi contabilidad, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, si se dan cuenta, tocamos el módulo de bancos, operamos un cheque, hicimos una partida contable con vinculación a su libro de compras del IVA, porque es un cheque. Si esto hubiera sido un depósito, pues sería al revés. Para efectos del libro de ventas es un depósito, una nota de crédito, para efectos de compras pues serán cheques y notas de débito o transferencias bancarias, como ustedes lo denominen. Entonces, cerremos el ciclo. Ya estamos de acuerdo, tengo toda la información, así que sistema, por favor, necesito que se vaya y se integre a la contabilidad y cierre todo el proceso. Una vez el cheque está impreso, está actualizado, solo se puede anular o reclasificar a través de partidas contables. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Pues yo me voy a inventar de que mi póliza 017, que es donde yo acumulo, por ejemplo, todas mis partidas del día 17 del mes. Alguien podría decir, no, yo voy a trabajar que en la póliza 001 trabajo la chequera 1 y en la póliza 002 trabajo la chequera 2, indistintamente si son cheques, depósitos o notas de débito, no importa. Aquí el sistema lo único que hace es sugerir el último número que tenga registrado y le agrega un 1 para sugerirle un correlativo nuevo. Pero esto es criterio de cada contador. Entonces, identificamos la póliza. Insisto, en mi caso la vamos a dejar en 017. Yo ya sé que el cheque que toca es el 1514. El sistema se lo está asignando en este momento. Y para efectos de este video, este tutor, pues simplemente no lo voy a imprimir. Si ustedes estuvieran en condiciones normales, pueden imprimirlo con el formato que definimos previamente y el sistema les imprime su documento sin ningún inconveniente. Con esta operación acabamos de cerrar la contabilidad, acabamos de cerrar bancos, acabamos de cerrar el IVA. Acá en adelante, lo único que vamos a hacer es empezar a generar los reportes que ustedes puedan requerir. O sea, que con esta operación yo ya tengo toda mi contabilidad integrada sin ningún problema, actualizada desde las terminales que ustedes tengan conectadas o bien desde una computadora. Eso es indistinto para Scafy. Entonces, ¿ya tenemos el cheque? Sí. Entonces significa que en este momento
yo pudiera trabajar mi contabilidad y mi libro de compras, sí, sin ningún problema. Regresamos al sistema principal e inventémonos algo por acá. Vámonos al libro del IVA. Y resulta que en el libro del IVA yo tengo duda y quiero consultar todas las compras en pantalla del mes de julio, porque es lo que acabamos de ingresar. Y bien, ustedes ya ven acá que hay una factura que fue generada en mi contabilidad de julio con fecha de junio y es la operación que nosotros vimos e hicimos desde la contabilidad. Significa que acá solo puedo consultar, acá no puedo modificar, eliminar ni anular porque esto viene de un proceso contable. Perfecto, veo la factura, pero a mí lo que me están pidiendo es mi reporte de mi libro de compras. Así que vamos a generar en este momento el mes de julio y nosotros le decimos: sistema, por favor, enséñenos ese resumen previo a la impresión que vamos a generar de nuestro libro de compras. Y así de sencillo, ustedes ya tienen su libro de compras de la empresa, demostración para el mes de julio 2023, donde aparece el registro que acabamos de ingresar hace un momento con su respectivo resumen. Si ustedes se dan cuenta, tenemos toda la información totalmente actualizada, simplemente con haber impreso o autorizado ese cheque hace un momento. Bien, entonces tengo el módulo IVA. Aprovechemos que estamos en el módulo IVA. Yo puedo imprimir el libro de ventas, sí, correcto. Puede imprimir su libro de compras, su libro de ventas para efectos internos. Usted quiere imprimir sus libros autorizados de compras y ventas, también lo puede generar sin ningún problema. ¿Quiere ver usted su formulario y la declaración mensual? Ojo, es una visualización preliminar de un libro, de un formulario de IVA. No es que sustituya, y por favor tengo que dejarlo muy claro, esto no sustituye su declaraguate, su documento que hay que hacer de banco, el Bancasat, de cada banco, que el que uno esté registrado. Simplemente da una idea de cómo debería de llenar yo mi declaración, mi documento, llámese formulario. Bien, entonces estos son los datos de la parte medular en cuanto al IVA. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nos pasamos para el lado del IVA, luego de haber registrado la operación en bancos. ¿Qué es lo otro que debemos de poder trabajar aparte del IVA? Es la parte contable, el módulo de contabilidad, porque acá es donde ya se genera toda esa parte medular que necesitamos completar para este ciclo que nosotros denominamos el plan contador. ¿A qué nos queremos referir? Primero, a ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí en el módulo contable? Primero necesitamos ver esa partida, ver esa póliza. A ver, ingresamos en el mes de julio, ahora venimos nosotros de allá desde el banco, hicimos un cheque y ven ustedes ahora acá que ya aparece esa póliza. Ya tenemos esa póliza de julio con la misma información que ustedes generaron allá. Es exactamente la misma información, el número, concepto, partida, absolutamente toda la información que nosotros venimos arrastrando del módulo contable. Entonces, con esto es suficiente, sí, yo aquí lo estamos viendo y les estoy compartiendo la póliza. Ahora bien, pues entonces, ¿qué significa esto? Que si ya aparecen las pólizas es porque ya está en mi contabilidad. Generemos reportes, veamos qué es lo que tiene SCAFI, qué es lo que sucede. Sucede que yo puedo generar un catálogo de cuentas, un reporte de diario, pólizas, necesito el mayor general, o por el contrario son los estados financieros, hablemos del libro inventario, balance de saldos, balance general de estado de resultados. Podría ser lo típico, pero adicional de lo típico, SCAFI tiene otras opciones adicionales con las que vamos a ver cómo se complementa y que aunque no son necesarios para efectos de administración tributaria, pueden ser muy útiles para efectos de control interno. ¿A qué me refiero? Empecemos de lo general a lo específico. Vamos a estados financieros y ahorita yo tengo duda y voy a generar al 31 de marzo de 2023. ¿A qué nivel? El nivel depende de la estructura de su catálogo de cuentas. En mi caso, esta presentación está diseñada con un catálogo que el máximo nivel de detalle es 5. Yo lo voy a sacar a nivel 3 para que ustedes puedan apreciar la diferencia entre un estado financiero a un nivel 3 y un nivel 5 para efectos de este video que estamos viendo en este momento.
Generemos un balance general, un estado de resultados, un balance de saldos. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo voy a seleccionar un balance general solo del mes. ¿Lo quieren ver acumulado o quieren ver ambos siempre a marzo de 2023? A mí me interesa acumulado, pero lo quiero autorizado porque son mis libros contables autorizados, o por el contrario vamos a la certificación, el que nos sirve para efectos de dejarlo plasmado en nuestra contabilidad, o a alguien tenemos que presentar externamente una certificación, pero esa certificación que trae SCAFI no me gusta, y entonces venimos y podemos hacer el cambio, sí, ningún problema, lo pueden hacer. Yo en este caso voy a generar un normal de control interno para efectos de esta presentación. ¿Puedo consolidar varias empresas? Sí, solo identifique cuáles son las cuentas que va a consolidar. Ojo con eso, para que el sistema consolide, va a tomar la cuenta contable base en la que la empresa que estamos seleccionando, y pues obviamente para que la consolidación tenga un efecto correcto, pues deberían de tener la misma nomenclatura en las empresas que van a consolidar. ¿Lo pueden hacer? Sí. Yo en este momento voy a sacar individual, que es donde tengo información. Lo voy a sacar en el método tradicional, o lo puedo comparar con un mes, con una fecha X, también lo podría hacer. Yo voy a sacar el estado financiero tradicional, básico, elemental, como lo quieran denominar, de mi contabilidad al 31 de marzo de 2023 a nivel 3. Sí, perfecto, pero fíjese que esto es para efectos de control interno, no es externo, es para los dueños, junta directiva. Le cambiamos ese nivel a trabajar y simplemente ahora ya tenemos más detalle. Pero esta información es valedera. Resulta que lo que me están pidiendo no es marzo, sino que incluye hasta las partidas que acabo de ingresar hace unos minutos. No hay problema, le cambiamos la fecha y lo mismo, volvemos a generar ese reporte y ustedes ya tienen información, solo que ahora al mes de julio de un balance general. Perfecto, y esto lo puedo mandar a pantalla, a imprimir en papel. Me interesa una hoja electrónica, lo quiero mandar a un PDF, dependerá que tengan ustedes configurado. Cualquier formato se puede utilizar sin ningún inconveniente, donde ustedes lo único que van a hacer es cambiar esa fecha, solo deben de cambiar ese periodo, ese mes en el que quieren trabajar, o jugar con todas estas combinaciones posibles. Solo de esta pantalla podemos hablar de más de 10-15 reportes en sus diferentes combinaciones. Vean, ahora voy a cambiar y voy a sacar un estado de resultados. Con la misma fecha solo cambié el botón de balance general estado de resultados, y resulta que ahora ustedes ya tienen el estado de resultados al mes de julio. Sí, pero resulta que yo necesito ver, ahora tengo dudas por esa utilidad o pérdida de ese periodo que estoy generando viendo en pantalla, y necesito consultar esa cuenta de honorarios porque me llama la atención. Perfecto, ya no quiere el balance general ni el estado de resultados, lo que necesito es generar un mayor general, y no me sé el nombre de la cuenta, así que sé que se llama algo así como honorarios profesionales, y ahora sí lo tengo. Copiamos porque solo esa cuenta deseamos ver, y yo le voy a decir al sistema que necesito del 1 de enero al 31 de julio, al 31 de marzo, a la fecha que ustedes deseen generar. Yo estoy en este momento visualizando mi mayor de esa cuenta contable con el cheque, fecha, póliza, todos los datos y montos. Sí, pero aquí no aparece lo que acabamos de registrar. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mes de marzo. Yo necesito que me genere a julio. Perfecto, generamos al 31 de julio. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora mi mayor ya aparece con la información que nosotros acabamos de alimentar hace un momento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero yo no necesito el mayor, yo necesito generar un libro diario. La misma opción, la misma lógica, donde yo identifico si lo quiero por un mes, de alguna póliza, algo en especial, y podemos generar todos los reportes contables, que eso es lo mínimo que trae SCAFI. ¿Qué tiene adicional? Varias opciones. Presentar una. Sigamos con la cuenta honorarios, que fue la que afectamos nosotros. Yo aquí tengo el historial de la cuenta separado mes por mes, todo su histórico y su saldo final mensual y su saldo acumulado, para que podamos visualizar de una en una sola pantalla cualquier saldo que queramos ver de alguna cuenta en particular. Sí, pero
a mí no me interesa una cuenta, yo necesito ver todas las cuentas en un año, cómo se han comportado. Para eso existe lo que nosotros llamamos estadística. Esta estadística, y normalmente de resultados es lo que la mayoría utiliza, sin embargo aquí está la de balance o alguna cuenta en particular, ustedes lo pueden seleccionar. Yo voy a sacar la estadística de resultados porque es la que nos ayuda muchísimo para control interno y dar una asesoría correcta a sus clientes. Ustedes ahora aquí, ¿qué es lo que ven? Ven cuenta por cuenta, separado mes por mes, la utilidad o pérdida de cada uno de esos meses y al final la utilidad o pérdida acumulada de todo el año. Vean acá el movimiento de Mili sobre esa cuenta contable, que fue lo que acabamos de registrar y que les da toda la información en una sola visualización. Si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos fue operar un cheque, una partida contable, correcta operación vinculada al IVA, actualizado e impreso, y con esa sencilla operación ustedes ya tienen toda su contabilidad integrada, completa, cuadrada. ¿Por qué? Porque todo está vinculado de una manera adecuada. ¿Qué necesitamos acá? Un contador, alguien que sepa de contabilidad. Lo demás, el sistema se los va a facilitar. Pero insistimos mucho en el hecho de que ustedes pudieron darse cuenta que no se hace ningún proceso de cierre, es totalmente transparente, y en el momento todas sus terminales, o si solo es una computadora, va a ir actualizando todos sus saldos sin ningún proceso adicional. Sin embargo, yo veo aquí una opción que dice cierres, entonces pues me dijo de que no hay cierres. ¿Cómo es que existe esta opción de cierres de periodo, por ejemplo? Porque este es el proceso que tenemos que hacer año con año. Esto es lo que se debe de hacer. Al terminar el periodo contable vamos a hacer el cierre de resultados, luego el cierre de cuentas de balance, que inmerso lo que tiene es automáticamente también la creación de la partida de apertura para el año siguiente. ¿Y esto por qué? Porque evita que el contador tenga que hacer esas partidas manuales, y yo, contador de la empresa, puedo hacer que el sistema de una manera automática me genere esa operación. Entonces, ¿qué significa? Que yo, por ejemplo, estamos trabajando en 2023, si quiero trabajar en 2024, no puedo hacerlo. Claro que puede hacerlo, puede seguir con el periodo 2024 sin ningún inconveniente. Ojo, toma en cuenta de que va a haber una pequeña variación porque no ha hecho el proceso de cierre a nivel de las cuentas de patrimonio, pero no quiere decir que uno pueda seguir trabajando enero, febrero, marzo, los meses que usted quiera de 2024. Sin embargo, debe de hacer este proceso de cierre para que todos sus saldos vayan cuadrando año con año y se vayan trasladando al año siguiente. Pero es una gran ventaja de que el único proceso de cierre es este de fin de año, que permite la impresión de sus libros contables y todo debidamente cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que nosotros denominamos una contabilidad integral, que parte desde una emisión de un cheque, libro de compras y estados financieros. Como parte final de este video, y por el hecho de que trabajamos en el módulo de bancos e hice una operación de un cheque, me interesa cerrar este video con la parte de la conciliación bancaria. ¿Por qué? Porque hicimos nosotros un cheque, se recordarán, en el mes de julio. Yo puedo venir entonces y generar una conciliación bancaria el 31 de julio, por ejemplo. Sí, podemos hacerlo sin ningún problema. Y lo que vamos a hacer es, dígame sistema, mi conciliación al 31 de julio de 2023. Como se darán cuenta, tengo un saldo, tengo los cheques en circulación, y el desglose de dichos cheques ya incluye eso que nosotros acabamos de registrar. Pero ese cheque sí fue efectivamente cobrado en el momento que lo operamos, en ese momento lo fueron a cobrar, y ya estoy viendo el estado de cuenta y me consta que ese cheque o alguno de esos cheques ya fueron cobrados. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que lo que tenemos que hacer es el proceso que se llama cheques cobrados. Quiere decir tomar el estado de cuenta bancario, el que nos da nuestra entidad bancaria en la que tenemos todo el movimiento de efectivo, de dinero, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esa conciliación al mes de julio 2023. Y venimos nosotros, y lo que debemos de hacer es identificar cuál fue el cheque que sí se nos había pasado. Este cheque se me había pasado y sí tendría que haber estado cobrado. Pues simplemente lo marcamos, ya aparece acá en nuestro listado como un cheque cobrado,
Y entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo regreso nuevamente a mi conciliación bancaria, siempre del mes de julio, para efectos de seguir con el ejemplo que estamos trabajando en este momento, lo que va a suceder es de que ustedes ven que ahora los valores ya cambiaron, el total de cheques en circulación es otro, por ende desaparece de acá, y ahora habría que ver si cuadra esto con el estado de cuenta que estamos generando en este momento. Más bien comparando con el estado de cuenta que nos ha proporcionado nuestro banco. Si se dan cuenta, ustedes acá tienen toda la contabilidad cumpliendo, en este caso, con el mínimo, que es el que nosotros denominamos plan contador, donde estamos vinculando módulo contable, bancos e IVA para efectos de poder comprender el alcance de todos y cada uno de los reportes y lo que puede facilitarle a cualquier empresa el uso de SCAFI correctamente.